Buen día, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor por estar una vez más en Escudriñando la Verdad en su canal Evangelio Visión, Foro de Maestros. Estamos con la segunda temporada, Escatología, la introducción a la escatología. Hemos estado analizando lo que son las dispensaciones, amén, y ahorita estamos continuando con lo que son los pactos bíblicos. La semana pasada mencionamos dos, dimos las definiciones de lo que era los pactos, lo que era la diferencia entre pacto, promesa y voto. Hicimos también una acotación que hay pactos bíblicos, hay pactos teológicos, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Amén. Así que vamos a seguir la secuencia. Vamos a dejar a nuestro hermano que se presente. Hermano Girón. Amén, Dios los bendiga. Sean bienvenidos. Estamos aquí en este foro de maestros trayendo pues este tema que es los pactos. Es bien importante para que nosotros nos demos cuenta que el plan de Dios está trazado prácticamente en pactos. Él encerró en pactos porque Él tiene la capacidad para hacer cumplir esos pactos. Amén. Y vamos a ser edificados. Prestemos atención a todo lo que el Señor tiene para nosotros hoy en esta mañana. Y que Dios pues se glorifique en todo lo que nosotros hagamos. Dios les bendiga. Amén. Manuel. Amén. Dios me les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí compartiendo de esto tan hermoso, ¿verdad? Como es su palabra. Yo sé, ¿verdad? Que juntos estamos aquí aprendiendo y estamos siendo edificados. Y pues esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? A poder comprender mucho mejor las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Si usted es de los que le gusta tener papel y lápiz en mano, ¿verdad? Este es el momento de tenerlo y pues así juntos todos aprender en esta preciosa hora, amén. Así que hermanos, estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Y yo sé que el Señor pues nos va a bendecir a través de esta enseñanza, amén. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Cuando nosotros hablamos de pacto, es el trato de Dios con los hombres, es la forma en cómo Dios reina y es la forma en cómo Dios va obrando dentro de lo que podemos decir la humanidad. Y como sabemos que Dios es el único que no se arrepiente de nada y es el único que puede cumplir sus promesas, es por eso que Él es el único que puede hacer pactos con el ser humano, porque Él no va a fallar. Si Él promete algo, Él lo va a cumplir. En cambio, el ser humano puede fallar y por eso es importante estudiar el aspecto de los pactos dentro de la Biblia. Amén. Y esperando que sea de edificación para ustedes, así como lo es para nosotros. Amén. 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 Así que vamos a seguir la secuencia de la semana pasada, hermanos. Estuvimos con los pactos adámico, noático, y ahora vamos a comenzar, hermano Carlos, con lo que es los pactos abránico y palestino. Amén. ¿Qué nos puede decir sobre esos pactos? ¿Cómo se desarrollan esos pactos? Amén. Entendiendo, hermano, que los pactos de Dios con el ser humano es tratos de Dios que tiene con el ser humano y iban acompañados con las dispensaciones. Amén. Uno de los puntos principales es que hay quienes, cuando no se usan las dispensaciones correctamente, aquellas personas que no usan una dispensación tampoco hacen uso de los pactos. Entonces es por eso que nosotros vemos promesas judaicas dándoselas a la iglesia, y es por eso de que hay quienes, yo he escuchado personas que dicen la Biblia habla de bendiciones y de prosperidad, porque la Biblia enseña, dice que harás prosperar tu camino si guardas la palabra de la ley en tu corazón, harás prosperar tu camino. Entonces está hablando de prosperidad y empiezan a ofrecer algo, hermano, de que no es para nosotros. Es decir, que y aparte del pacto abrahámico, vamos a ver este punto de vista en el cual, por eso es que la gente no sabe hacer la distinción y no sabe interpretar la Biblia en el sentido de darlo como para usar un lenguaje un poco fuera de contexto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que hay promesas para Israel que son literales y hay promesas para el pueblo de Dios que son espirituales, que podríamos para la iglesia, por decirlo así, porque cuando nosotros vemos que Dios hace pacto con Abraham, Dios le hace dos promesas, refiriéndose a una misma promesa, pero le hace dos alegorías. Dios a Abraham le dice: tú puedes contar la arena del mar, le dice, así será tu descendencia, como el polvo de la tierra, le dice. Y después también le dice que puedes contar las estrellas del cielo, le dice, así será tu descendencia. Entonces nosotros podemos ver que está usando un tipo de hipérbole el Señor,
para hablarle a Abraham, para hacer el pacto con él. Entonces, cuando nosotros vemos este punto de vista, nosotros entendemos que cuando Dios le dice a Abraham, puedes contar la arena del mar, le dice, así será tu descendencia. La mayoría de eruditos concuerda que eso está hablando de de la genealogía, o sea, del pueblo de Abraham, pero está hablando de lo literal, de la descendencia literal de Abraham. Y cuando le dice las estrellas del cielo, está hablando en el sentido espiritual que venimos a hacer nosotros. Entonces, no es tan grande la hipérbole, entonces, si nosotros lo tomamos en ese contexto. Porque si nosotros tomamos en contexto las generaciones de personas literales descendientes de Abraham hasta la fecha han sido millones y millones. Si nosotros contamos de lo espiritual, lo mismo, han sido millones y millones de personas que han creído en el Señor. Y es por eso que nosotros podemos ver que a Abraham se le promete tanto celestial como terrenal, y es por eso y un punto de vista en el cual en el capítulo 15 de Génesis nosotros vemos cuando Dios le dice a Abraham que prepare un cabrito, un cordero, una tórtola y un palomino, y que los parta por mitad, y que va a ser un pacto con él. Y de 3 años cada uno. Y de 3 años cada uno. Entonces, pero yo buscando la información encontré de que los animales se partían por mitad, pero esa sangre se dejaba en medio, o sea, partía el animal y usted dejaba los animales y la sangre quedaba ahí en medio. Entonces Abraham dice que le coge temor y hasta se duerme porque no quería que las aves del cielo se llegaran a comer los animales que había partido Abraham. En ese tiempo, hay que entender el contexto, en ese tiempo las personas cuando hacían pactos se consideraban pactos de sangre, en ese sentido, porque partían los animales, los partían por mitad y los dos pasaban en medio y se comprometían a cumplir el convenio al que ellos habían llegado. O sea, cuando nosotros vemos que incluso antes habían pactos de palabra. Por ejemplo, Abraham cuando compra la cueva de Macpelá, él la hace, la Biblia no menciona que hubiera escritura o algo por eso, sino que era de palabra y era respetado. Sí. O sea, y le decían, no, guárdala, esto es por generación, y la Biblia dice de que aún cuando iban muriendo los descendientes de él, decían, no, esto es de Abraham, porque se respetaban los pactos. Entonces el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional, porque le dice, haré una descendencia grande de ti. No le dice si te portas bien, te portas mal. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, y te bendeciré. Y ahí es cuando muchos toman fuera de contexto esto, porque le dice que la descendencia de él será grande y será bendecida. Y Pablo nos lleva a nosotros al contexto cuando dice de que habla de tu simiente, no de tu simiente. Sí. Y por eso es que la gente hoy anda dando las bendiciones de Abraham a todo el mundo aquí en la iglesia. Dice que por eso Dios bendijo todas las naciones, y como Dios las bendijo, pues nosotros tenemos que ser prósperos, tenemos que ser unas personas bendecidas en cuanto a salud, no tenemos que tener enfermedades. Y empiezan a sacar de contexto, hermano, la palabra cuando Pablo dice, tu simiente, le dice, y en tu simiente serán benditas las naciones, está hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo es la bendición? Es cuando nosotros venimos a Cristo. O sea, y ahí hay una palabra en la cual nosotros debemos de saber utilizar, porque nosotros no venimos a Cristo, Cristo viene a nosotros, porque un muerto no camina, hermano. Entonces, hay un cliché que la gente anda, los predicadores dicen, Cristo ya pegó 99 pasos, tú solo tienes que dar uno. Pues yo nunca he visto un muerto caminando, Dios ya lo dio todo. Es decisión nuestra de aceptar o no aceptar el regalo que Dios nos da. Y es por eso que en tu simiente habla de uno. Entonces esa es parte del pacto abrahámico. Mi hermano, yo quiero hacer una acotación ahí antes para que siga. Dios le está hablando eso de que él se miraba las estrellas y que iba a ser, su descendencia iba a ser más, si la podía contar. Pero hay una frase que dice, ¿en qué conoceré? Y es cuando le dice, haz esto. O sea, no es que entra duda, sino que él quiere ver algo. Abraham está pidiendo a Dios también ¿cómo le puedo decir? Algo como señal prácticamente, pero no de duda. Porque el que dudó, por ejemplo, allá en el Nuevo Testamento fue Zacarías. ¿Se acuerdan en el templo? Dice que el ángel le dijo, cuando le dijo, ¿en qué conoceré? Quedará mudo por no creer. O sea, Dios sabía que no era en duda, sino él quería ver algo físico. Entonces le dijo, ok. Y le dice, ve y tráeme estos animalitos y los vas a cortar. Entonces ahí cuando hace, Abraham también fue una persona
En este momento quería ver esa prueba, pero quería ver ese compromiso, en otras palabras. Es que ese es el punto de vista. Por ejemplo, el papá de Juan fue escéptico y Abraham no es que fuera escéptico. Él quería ver el pacto, él quería ver físicamente el pacto. Que era un hombre como le dijera, de actuar, y no solo de palabra, era un hombre de actuar. O sea, ese hombre era un hombre de que le gustaba moverse y ver el resultado de las cosas. Pero cuando él le dice, él venía de una guerra, él no tenía hijos, y él le dice a Dios, solo tengo a mi siervo Eliezer. Y ahí hay algo que hace unos votos, porque cuando manda a Eliezer, le dice, y le hace que jure, y le mete las manos entre sus piernas y dice, jura por estos. Otra palabra. Por los muslos. Sí. Ya sabes que hay en medio de los muslos. Jura por esto que va a regresar y que le vas a traer la esposa a mi hijo. ¿Sí? Y si no la hallas, le digo, quedará libre del compromiso. O sea, esa era de palabra. Por eso, pero cuando nosotros leemos el contexto y leemos la costumbre, nos damos cuenta de que está hablando. Sí. Porque imagínense, nosotros hablamos de esto en frente de la congregación, van a decir que vulgares. No, es que era la época. Era la costumbre de ellos. Y era la costumbre de ellos. Entonces Abraham tenía aquella duda. Entonces, ¿será que porque cuando alguien tenía un siervo y no te moría sin hijo, él quedaba como heredero, porque legalmente lo adoptaba y pasaba a ser hijo legal del que moría? O sea, entonces Eliezer era el que iba a recibir todo. Entonces él en cierta manera le pregunta a Dios para preguntarle, yo no tengo hijos, ¿será que a través de tú me vas a dar esa bendición? O sea, no es que está dudando, sino que le está diciendo, yo no tengo hijos. O sea, él sabía que Dios podía hacer todo, pero ¿será a través de le digo que tú me vas a dar? No, le digo. Entonces, por eso le dice, tráeme todos los animalitos, los vas a partir, pero yo te voy a dar una descendencia a ti. Sí, aparte, que esa va a ser tuya. Y de ahí, bueno, por andarle ayudando a Dios, y eso es lo que sucede, hermano, por andarle ayudando a Dios, uno se pone a andarle ayudando. Dios no le dice, anda a hacer esto, y uno se va a meter, y se mete en unos grandes líos, una grande bronca, porque Dios no lo mandó, pero usted fue, porque dijo, Dios me habló anoche y me dijo que fuera, y Dios no le dijo, Dios nos dice a través de la Escritura. ¿Entiendes? Y ese es el punto. Cuando Dios habla con Abraham, le hace una promesa de descendencia. Y ahí es cuando Dios empieza a ofrecer, le da a él una promesa en la cual se le considera como un pacto incondicional, porque no está en condición del hombre, no estaba en condición del hombre de que vendría la simiente, o sea, Cristo. O sea, no estaba en potestad nuestra si viene o no viene, sino que es incondicional porque Dios lo iba a cumplir aunque nosotros desobedeciéramos. Por eso es que Dios gobierna aún en nuestra desobediencia. Nosotros podemos ver por eso es que es bueno que nosotros entendamos que Dios es soberano y Dios gobierna sobre todas las cosas. Aún sobre el pecado Dios gobierna, no quiere decir que Él peque, pero que Él está en control de todo. Es importante que sepamos que no hay nada que no se mueva, sino es que Dios tiene el control de todo. Porque Dios usa aún nuestra desobediencia para hacer su voluntad. Porque prueba de ello, nosotros podemos ver los hermanos de José no actuaron en buena fe con el hermano. Y la cisterna que le arrojaron tenía como 10 pies más o menos, hermano. Y la Biblia, para que usted entienda, dice que estaba vacía. Y no lo tiraron suavecito, más te vamos a bajar con lazo. Lo empujaron, dice. Yo no sé si se zafó un brazo, se quebró un brazo el tipo cuando lo aventaron abajo. Y nosotros podemos ver la desobediencia de uno, pero Dios la ocupó para hacer la voluntad para el cual porque Él tiene el control de todo. En el pacto abrahámico nosotros podemos ver que Dios tiene el control de todo y Dios es el que empieza a hablar con Abraham desde el capítulo 12. Nosotros vemos capítulo 12, capítulo 13, 17 y de esa manera nosotros podemos ver parte del pacto que Dios va haciendo con Abraham y la promesa que Dios le va haciendo con Abraham, y hasta que Abraham está listo, entonces Dios le da la promesa, porque de primero Dios hace la promesa con Abraham, pero Abraham no está listo. Primero tiene que ir dejando cierta idolatría a entender, y eso es lo que pasa, porque Dios a veces no nos da las cosas porque no hemos entendido. Y Dios nos lleva en el proceso, y nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te diré, ve allá. Entonces, y aquí él no sale solo, sale con papá, sale con sobrino,
sale con familia y se va con todo. Entonces Dios no lo lleva a la tierra prometida, sino que lo va despojando de todo aquello hasta que él entienda que Dios es el único que puede cumplir las promesas y que él es el único que puede pactar con el ser humano, y que no importa la condición del ser humano, si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir En su tiempo. en su tiempo, correcto. Y eso es por eso es que la Biblia, la fe de la Biblia es creer que Dios, hay mucha más ramificación de la fe, pero cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, la fe bíblica es creer que Dios me va a cumplir lo que ha prometido en su palabra. Esa es la fe. Después lo demás, ahí sí hay muchos tipos de fe. Uno pido por una esposa, por un esposo, por una casa. Esas ya son ramificaciones de la fe, pero la fe principal bíblica es creer. Por eso es que nosotros nos abrazamos, por eso es que cuando la Biblia habla el seno de Abraham, es que nosotros, cuando el seno de Abraham es aquello que cuando nosotros abrazamos a alguien, está bajo su seno, o sea, bajo su cuidado, bajo su protección. Entonces por eso la Biblia le llama el seno de Abraham, porque nosotros nos hemos acogido a aquella fe, a aquella esperanza que aquel hombre acogió. Entonces aquel vio en fe hacia el futuro, hacia la cruz, hacia aquel que nos había de redimir, y nosotros en retrospectiva es de aquí para atrás que miramos hacia la cruz. Y ese es el pacto abrahámico, que Dios hace un pacto con Abraham, le hace una promesa, y esa promesa hace referencia al Mesías. Amén. Después pasamos nosotros a lo que es el pacto palestino o el sinaítico, como algunos le llaman, y hay quienes no saben hacer diferencia entre esto, pero esta es parte del mismo pacto que Dios hace con Abraham. Esta es una consecuencia, porque aquí es cuando le dice a Josué que todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo, ¿ya? Y dice que todo su entorno se lo va a dar a Abraham, y se lo había ofrecido a Abraham. Y el pacto palestínico es una amplificación de la tierra, es un detalle del pacto más detallado del pacto abrahámico, aunque hay una cláusula en el pacto palestínico en el cual dice que este es condicional, pero a la final es condicional por cierto tiempo, por un periodo, porque si nosotros nos vamos al pacto palestínico, es cuando nosotros vemos en Deuteronomio que Dios empieza a darle una promesa a Israel y le dice que le va a dar la tierra. Pero hay un paréntesis donde le dice, sí, obedecieres, ¿sí? Todas estas bendiciones, y si desobedecieres, todas estas maldiciones serán para ti. Entonces podemos ver que por eso el pacto palestínico es simplemente una ampliación del pacto abrahámico. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que Dios le dice que si ellos no obedecen a la palabra del Señor, Dios los va a dispersar por toda la tierra. Y Dios los va a echar y los va a castigar. Y no hay prueba de ello en Ezequiel cuando le dice, duerme del lado izquierdo tantos días, duerme del lado derecho tantos días, así serán los días de castigo que les voy a dar por su desobediencia. Y nosotros podemos ver que Dios, al final, después de Israel, de todo esto, Israel se divide a raíz de la misma desobediencia de Salomón. Dejó una nación madura para el caos, dejó una nación ya apta para el precipicio. Se dividen otra vez las tribus, deja de ser el reino que estaba unificado y vuelve otra vez a ser un reino tribal en el cual 2 para un lado, 10 para el otro lado, empiezan a desobedecer, Dios los echa de la tierra, desde donde están ellos, es parte del pacto palestínico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel nunca regresó, Israel anda vagando por todas las naciones alrededor del mundo, los únicos que regresaron fueron los judíos. A nosotros le llamamos judíos, el pueblo judío, no, judíos de Judá, esos son los que están ahorita, eso sí se les puede llamar judíos, porque son la tribu de Judá la que regresó ahí. Los demás no, ha de haber algunos que otros de otra tribu ahí, pero en sí, en la esencia... Porque en el caso de Judá fue llevado, después de que fue dispersado Israel, son las 10 tribus, fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Sí, y Nabucodonosor les dio libertad de culto, los mantuvo ahí, él no se metió en los asuntos religiosos. Y ahí salen las sinagogas. Les dio chance que reunieran. Y por eso fue que se preservaron. Y les dio el chance de regresar otra vez en grupos y se volvieron otra vez a... Entonces, pero Israel no le pasó lo mismo. Dios tiene el control de eso. Por eso ahí vemos el control de Dios, que no importaba la condición del hombre, sino que Dios iba preservando lo que había prometido. Amén. Entonces, y como Dios les había prometido, les vuelve a permitir otra vez regresar otra vez, aunque ya en una pequeña escala, porque ya los que llegaron fueron poquitos, ya no fueron todos, sino que fueron solo Judá fue la que regresó.
Entonces, y nosotros podemos ver que esa tierra que Dios les ha prometido a ellos, va a tener su cumplimiento este pacto en el milenio. Allá es cuando Dios les ha prometido a ellos, esta tierra te daré. Ahí se tiene el cumplimiento, el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí se va a completar y ahí nosotros vamos a ver que Dios no miente, que Dios cumple sus promesas. Pero no como la canción Dios de pactos, que cumple sus promesas y que pactemos y yo voy a dar 100 y Dios me va a dar 1000. Ese es sacar de contexto la palabra. Entonces, pero cuando nosotros vemos a través de la Escritura todos estos pactos, hermanos, es importante que nosotros sepamos dividir o hacer una separación de lo que Dios le ha prometido a la iglesia y lo que Dios le ha prometido a Israel. Nosotros podemos ver Israel, el judío donde quiera que llegue, hermano, es próspero. El judío donde quiera que vaya es próspero. Yo no sé cómo hacen, pero les abunda todo. Es más, esos tipos hasta han hecho florecer el desierto. Sí. Y nosotros podemos ver que ahí se cumple la palabra de Dios. Y en cambio a la iglesia, a nosotros nos dice el Señor que no hagamos tesoros en los cielos, sino que aquí en la tierra, perdón, que no hagamos tesoros en la tierra, sino que nuestros tesoros los hagamos en el cielo, donde no se pudren, donde no hay ladrón que los hurte, sino que nuestros tesoros son allá arriba y que busquemos el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas serán por añadidura. Es decir, que las demás cosas serán por añadidura, quiere decir que Dios nos va a dar todo lo necesario y no nos va a dejar carecer a nosotros. No está hablando, no quiere decir que no nos pueda alguno que otro por ahí que Dios le dé bendición, que sobreabunde, porque tal vez sea una persona que es apta para dar también. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo conocí una persona que era rica, por decirlo así, tenía mucho dinero y él entre más daba a los pobres, más crecía su empresa. Y más les daba a los pobres y más crecía su empresa. Son principios. Son principios. O sea, nosotros podemos ver que Dios le da, por ahora hay un adagio en el mundo que dice que Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero no, es que Dios ve el corazón de las personas. Y si hay veces personas desean tener riqueza y Dios no se la da, es porque Dios sabe que se va a apartar el corazón de él teniendo esa riqueza. Y ese es el amor de Dios manifestado en nosotros. Por eso los pactos de Dios con Abraham, el palestínico o el sinaítico, son una consecuencia de lo que Dios le ha ofrecido, parte del pacto que Dios hizo con Abraham, en el cual hay cierta cláusula en ese pacto en el cual es transitorio, que los iba a castigar, pero solamente por un tiempo, pero que esa promesa de Dios al final la va a cumplir con el pueblo de Israel. Amén. ¿Algo más quería añadir, hermano Hino, sobre estos dos pactos? No. Hermano Ever, ¿estamos bien? Vamos con usted entonces de una vez. Amén. Hermano Carlos, muchas gracias. Amén. Está interesante también lo que es los pactos. Y yo sé que la audiencia está ahí. Esto no es un tema, hermano, que se dan a diario. Sí. En la iglesia nos enseñan. Estos son enseñanzas de instituto, sí, lo que queremos traer el instituto a sus casas, sí, ¿verdad? Así que, hermano, vamos entonces con los dos siguientes, que son el mosaico y el rabínico. Amén, amén. Esta es como la matemática, amén. Si no está bien ahí, sale, ¿verdad? Ahí con bastante información, y eso es lo bueno. En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar, empezar con lo que es el pacto mosaico, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? La reseña y que tengamos una idea de dónde viene, ¿verdad? Luego de José y sus hermanos que fueron establecidos en Egipto, José muere, ¿verdad? Y el pueblo queda allá en Egipto por más de 400 años, 430 años, ¿verdad? Allá ellos esclavizados al final. Y siempre, ¿verdad? Seguía la promesa que se le había hecho a Abraham, que iba a haber algo especial para ellos. Este pacto abrámico, o sea, ¿verdad? Viene, por eso que viene en secuencia, ¿verdad? Después de esto viene este pacto mosaico. Entonces el Señor escoge al siervo Moisés para poder, ¿verdad? Sacar ese pueblo que está esclavizado y llevarlo rumbo a una tierra prometida, ¿verdad? Que Dios había prometido a sus antepasados, y que iba a usar a Moisés para guiarlo hasta ese lugar. Y en el camino, ¿verdad? Vemos nosotros cómo el pueblo pues es llevado, y allá en el monte Sinaí a Moisés se le es dado este pacto. El Señor hace pacto con Moisés, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar nosotros en Éxodo 34, del versículo 10 al 27. Dice, ¿verdad? El versículo 10, y él le contestó allá en el monte Sinaí: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo.
Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y verdad, y le da ciertas advertencias, ¿verdad? Este es el contrato, se puede decir de esta forma. Guarda lo que yo te mando hoy. Es condicional entonces. Hay condiciones porque el Señor le da las condiciones, qué es lo que tiene que hacer, pero verdad, estas condiciones son al final para bendición de ellos mismos, ¿verdad? Este es un pacto condicional, ¿verdad? Donde le dice, por su obediencia ustedes van a obtener estas cosas, pero si desobedecen también van a obtener estas, o sea, cada cosa iba a tener su premio, ¿verdad? Obviamente la obediencia iba a tener un premio mayor, pero el Señor conocía de su pueblo. El pueblo del Señor en todo momento se desviaba. El Señor le daba las ordenanzas de qué es lo que tenía que hacer y el pueblo terminaba desviándose. El Señor lo volvía a poner en el camino y el pueblo volvía a desviarse. Entonces tenía que darle las dos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se le da estos más de 613, ¿verdad? Mandamientos, preceptos y todo lo que, condiciones que se le dio. Y lo sella, ¿verdad? Con lo que es el día del reposo, ¿verdad? Para que tengamos una idea, dice: guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezados en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y le dice, ¿verdad? Él en el 18, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comeráis pan sin levadura, según te ha mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, dice, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Dice el 19, todo primer nacido mío es, de tu ganado todo primogénito, de vaca o de oveja, que sea macho. Dice el 20, pero redimirás con el cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y le dice el 21, 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aunque en la arada y en la siega descansarás. También celebrará las fiestas de las semanas, las de las primicias de la siega del trigo y de las fiestas de la cosecha de la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas a la presencia delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, y no conocerás cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y le dice el 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Verdad? Vemos nosotros el pacto que el Señor hace aquí con Israel, ¿verdad? Donde hay un pacto, ¿verdad? Hay sacrificio, o sea, hay sangre por medio, y también se le establece el día de reposo. Este día de reposo, ¿verdad? Vale la pena aclarar, ¿verdad? Que este día de reposo se le fue dado a Israel. Nuestro día de reposo es Cristo. En Cristo está nuestro reposo. Amén. Vale hacer esa acotación, hermano, porque hay quienes dicen de dónde nosotros hemos pervertido el día de reposo, porque dice que Dios dictaminó que es el día sábado, que es el día de reposo, pero para los judíos era el día de reposo. Para nosotros leamos Hebreos capítulo 3, Jesús es nuestro reposo. Cristo tipificaba entonces ese reposo, él sí. es nuestro reposo. Entonces Él resucitó en un día domingo. Entonces nosotros por eso guardamos el día domingo, por decirlo así.
Pero por eso es que Pablo dice que para nosotros ya puede ser día lunes, martes, miércoles, sino que nos guardemos para el Señor, porque nosotros ya somos mayordomos, ya ejercemos la mayordomía, entonces ya nosotros ya nos regimos por lo que Dios manda. Entonces nosotros ya estamos al servicio de Dios y no importa si usted le guarda lunes, martes, miércoles, pero valga la acotación que lea Hebreos capítulo 3, ahí dice que Jesús es nuestro reposo. Porque en esa parte tenemos que hacer nosotros una comparación entre reposar físicamente y reposar espiritualmente. Las dos partes tienen peso y tienen carga. Cuando uno trabaja bastante se cansa, pero también el que peca demasiado se cansa. Se cansa y necesita reposarse, necesita hallar un refugio. Y ahí es donde Cristo tipificaba, aunque físicamente para los judíos, pero tipificaba para todo el mundo el descanso, porque el que logra tener descanso solamente en Cristo puede tener descanso, puede hallar paz en su alma. Incluso, hermano, la gente que se suicida es a causa de la carga del pecado. Sí. O sea, llega a ser tanto cuando no descansan de tanto pecar, que llega un momento de que el enemigo los satura de tanto pecado, y por eso hay personas, no digo que todo sea el caso, pero hay personas de que llegan al suicidio a causa de ello, porque la carga es tanta del pecado que ya no aguantan más hasta quitarse la vida. Por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque Él más que todo conoce lo que es una carga espiritual, una carga de conciencia, una acusación, tener una desesperación, una angustia, y Él le extiende la invitación para que descansen. Y es que, hermano, físicamente hablando, nosotros también hablamos, si nosotros, imagínense, si usted trabaja 6 días, ese día que usted tiene de reposo, si usted en la semana se levanta a 5 o 6 de la mañana y con ese día de reposo usted se levanta a las 7 o 8 de la mañana, usted siente la diferencia en su cuerpo. Descansa el cuerpo. Ese es el descanso. Entonces por eso Dios lo dejó en sabiduría tanto espiritual como físicamente, porque la necesitamos nosotros el descanso. Bueno, es interesante lo que está hablando sobre el día de reposo, porque muchas religiones quieren justificar o quieren hacerlo judaizantes, ¿verdad? Todo lo que es, pero no entienden, el calendario era diferente, como dice el hermano. Menciona el día domingo porque los apóstoles declararon ese día porque ellos ya estaban rigidos o estaban rigiendo por el calendario romano, ¿verdad? Entonces, al entrar ahí, aparte de eso, en el calendario judío o hebreo no era exactamente un sábado. Sabbat es descanso, pero Sabbat realmente caía diferente día en la actualidad. Correcto, porque era el séptimo día desde que comenzaba el calendario lunar. Exacto. O sea, no era un sábado, podría ser un martes pero caía Sabbat, o sea, significaba Sabbat. Entonces, esa es la intención que hay que entender, el tipo de calendario que hay. Desde ahí ya tiene un problema ya. Porque lo que quería Dios era que usted descansara ese día, pero descansar físicamente, pero no espiritualmente. Porque lo que hacía ese día era desde las 6 de la tarde, que usted comenzaba el día, comenzaba usted a hacer todo el ritual que se hacía el día de Sabbat, que era sentar a sus nietos, sentar a sus hijos y a sus nuera, toda su familia se reunía en una casa si estaban lejos de Jerusalén o del templo y comenzaban a leer ¿qué? El Torah. Sí, no comía, o sea, no había tiempo para cocinar, no había tiempo para tener todo. Siempre ellos quebrantaron el día de reposo. Por supuesto. Según la tradición de ellos, son libros tradicionales, no es la Biblia. Según la tradición, ellos compraban terreno y ellos podían caminar en todo su terreno. Si tenía 1 kilómetro el terreno, podían caminar hasta allá y regresar y no estaban quebrando la ley, según ellos. Correcto. Pero no era esa la intención de Dios. Pero ya en el Mishnah y el Tanakh, por eso cuando Jesús viene dice, yo soy. ¿Por qué quebrantan la ley tus discípulos? Le dice, trabajando en el día de reposo. Pero porque ellos hasta ya habían puesto, la Biblia no decía cuántos pasos tenían que dar, pero ellos ya le habían puesto la cantidad de pasos. Tenían que caminar 1000 pasos, si caminan más de 1000 pasos, ¿no? Parafraseando, sí. No sé la cantidad de pasos que habían puesto, no lo dice, pero ellos ya le habían puesto la cantidad de pasos. Y si alguien, imagínense andarle contando los pasos a alguien para ver cuántos había pegado, o sea, eran tan legalistas en el sentido que eran religiosos porque una persona que es religiosa siempre es bien dogmática, siempre va a estar ahí poniéndole el dedo en la llaga, pero él nunca hace nada. Pero Cristo se le libró, yo soy el sábado. Sí, pues sí le digo, yo soy el día de descanso. No es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Hasta le habían atribuido poderes, como le dije, esotéricos al lavamiento de manos. Cuando sí, el lavamiento de manos nos libra de los microbios y por todo. Por supuesto, es higiene. Ya es parte de la higiene, pero ellos le habían dado otro propósito más. Y simplemente la higiene. Pero el punto es que ellos quebrantaban la ley y se justificaban. Exactamente. Y ese es
lo malo que tiene el ser humano, porque Dios conoce la intención de nosotros. Desde que nosotros arrancamos con una idea, Él sabe por dónde vamos. Entonces, ahí en esa intención o nos justificamos o nos condenamos nosotros mismos, no Dios. Dios ya sabe para dónde vamos a agarrar. Con solo que nosotros tenemos la intención de seguir, Él ya sabe para dónde vamos. Y a veces ellos lo hacían con una segunda intención, tener más campo para poder caminar más. Y según ellos no quebrantar la ley, porque como estaba escrito, y lo estaban haciendo así como estaba escrito, no estaban violando la ley, pero sí la estaban violando la ley, porque no refería a eso el Señor. Se refería a un descanso físico. No era que le estaba dando derechos a que pudieran caminar más y compartir más con otras familias. No, no era eso, era específicamente descanso físico que tenían que tener ellos. Es importante, hermano, saber todo eso, como decía el hermano, o sea, por eso que valen las aclaraciones, para que hay hermanos que dicen, porque yo he conocido personas que han pertenecido a otra religión, adventismo, y vienen al cristianismo, y traen eso, lo quieren implementar en la iglesia. Traen eso, pero hay veces traen dudas, más que querer implementar. Tienen dudas, hermanos, vienen cargados de dudas. Sí, estoy haciendo lo correcto. Entonces, pero tener el entendimiento de que el sabbat no era un día específico, sábado, sino que sabbat significaba que el séptimo día, y entender que los calendarios judíos con lo que nosotros llevamos es diferente. El de los judíos es lunar, el de nosotros es solar. Entonces cambia el día, pero el sentido no lo cambia, porque no, eso es lo que estamos hablando. Pero el sentido, imagínate, hermano, que para la cosecha, acuérdate que Pentecostés era cosecha, desde lo que era el pan sin levadura eran 7 días, ¿cómo es? 7 séptimos días, por decir así. O sea, eran 49 días. Son 7 días. Sí. ¿Verdad? Hasta llegaba el día de Pentecostés, hasta llegaba el día 50. Aparte de eso, ustedes mencionaban anteriormente sobre lo que era un siervo. Cuando estudiamos la escritura, vemos que el siervo es muy separado de lo que es un esclavo. Claro, El esclavo entraba como esclavo cuando tenía una deuda y tenía toda la familia. Sí. Pero al año 7, que era la fiesta, ¿verdad?, del jubileo, él quedaba libre. La fiesta del jubileo. Entonces ya era algo de Dios, o sea, era para descansar que... Sí. ¿Verdad? Al esclavo correcto, la esclavitud, y liberarlo. Entonces, el número 7, porque mucha gente se quiere ir con el sábado, no entiende realmente todo lo que es el simbolismo que hay detrás del número 7. Incluso la tierra tenía que descansar el día 7. Cada 7 años, que es el año jubileo. Cada 7 años no podían sembrar. Es más, los mismos sacerdotes no tenían que recibir nada de ofrendas ese año. Se liberaban. Y ahí ellos tenían que cuidar un año antes todo lo que iban a sobrevivir todo ese año. Hasta después se volvía a activar, porque incluso el hombre tenía que dejar de dar ese año. Solo dejo ahí. Pero llegó el tiempo en que ellos seguían trabajando. Algo que a mí me llama la atención, y es curiosidad mía personalmente, no está en la Biblia. Moisés recibió todo eso de ángeles que le dijeron, ¿no? Sí. Pero si vamos a hablar nosotros del número 7 o descansar al séptimo día, hay que considerar que quien le está diciendo a Moisés es Dios, prácticamente. Sí, claro. Sí, y esto fue en la creación, a eso se refiere. Correcto, cuando le está dictando el Génesis. Sí. Ahora, ¿quién trajo el conteo desde la creación hasta los días de Moisés? Nadie trajo conteo hasta ahí. No, porque se perdió en el diluvio, por decir así. No. Y después la humanidad se perdió. ¿A dónde está la defensa? ¿Dónde está la base para decir este debe ser el día exactamente? Bueno, es bien difícil, es mi curiosidad. No. Bueno, según el calendario lunar, ellos cuando ya se quedaba en oscuras, comenzaba a salir la luna, ahí comenzaba el día. Ellos se van por eso el calendario lunar. Pero no cae en la fecha. No cae en la fecha correcta. Ese es el problema, no cae en la fecha. Entonces ahí tienen un problema. A eso me refiero. Ahí empieza una contradicción. Entonces, para ellos. Por eso les digo, es bueno traer en contexto esto para entender, porque hay gente que tiene ciertas dudas con respecto a esto, pero es para que vea de que siempre van a haber cuando algo no es bíblico, no hay cómo sostenerlo bíblicamente. Es que, hermano, es que fíjese que no solamente eso, porque si ellos quieren cuidar un día, o porque ellos se quieren religiosionar o poner como un dogma ese día, porque no es dogma, es bíblico, pero un séptimo día, ¿verdad? Ahora, usted no podía vestir 2 tipos de tela, ¿verdad?, a su vestimenta, o vestía de la tierra o vestía del animal. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lino o si no, pieles. Ahora, si ellos se visten así, solamente van a vestir solo de tela, o sea, de lo que produce la tierra. Bien fino. O sea, vamos a ver, por ejemplo, lo que es el algodón y el lino.
Sí. Ustedes tienen que usar también zapatos de De algodón, lino. de algodón y lino. Nada que Sí, no quieren quebrantar el sábado. Uno quiere quebrantar ese día Nada de aceite. sacrificio. ¿Me explico? O sea, no pueden comer un steak and cheese. Sí. ¿Por qué? Porque están mezclando dos cosas. Sí. O comía carne y no comía queso. Eso es lo que hace el judío. El judío no lo va a mezclar. No lo porque mezcla. eso lo dice la ley. La leche con- Porque no correcto. sabe que se mezcló la leche de la madre con el Ah, cabrito. bueno, ahí estamos. Si, Ahí entonces, si usted quiere, si una persona, por ejemplo, de esta religión, yo sé que en el futuro vamos a tocar las religiones, Vamos a tocar que, eso, que sí. quiere meterse a lo que es el judaizante, porque esto es lo que estaba pasando con los gentiles allá con Pablo, ¿verdad? Los judíos querían imponerle a los gentiles todo esto. Sí. Y ellos no era su cultura, no era nada de eso. Y tuvieron la asamblea, y en la Y asamblea tuvieron, se pusieron de acuerdo correcto, que y qué dieron sí era lo que se cuatro. quería. Ahí Entonces, pusieron los parámetros. para- Correcto, entonces si vemos la distinción de que si usted quiere aplicar una cosa, aplicarlo todo. Por eso decía, la ley no la han cumplido. No, la que Porque es que La es que bien, quebrantaron todo el es bien tiempo. extensa, porque vaya, los 600, aproximadamente 613 preceptos y mandamientos, 300 son positivos, 300 son negativos, Ujú. para tomar más o menos un contexto. Entonces, entre 300 positivos y 300 negativos, se viene imposible, hermano, guardar 300 sin no contaminarse con de los 300 negativos. Sí. Ujú. Entonces la gente, es que el problema con ciertas religiones es que descargan toda su doctrina en un texto bíblico, y ahí es donde está el error, porque todo usted por más que usted explique la palabra, yo he hablado con personas y les he explicado la palabra, pero ellos solo van ahí, pero aquí dice, pero aquí dice, ¿no? O sea, descargan todos sus adeptos en solo simplemente una doctrina, un texto bíblico, y para tomar en contexto lo que que ustedes están diciendo, que si van a guardar algo se les hace bien imposible, Guardar porque todo. imagínense, Sí. no pueden comerse un steak and cheese porque están mezclando dos cosas, y la Biblia lo prohíbe. No pueden vestirse. No comen camarones, no ponen esto, no No ponen pueden lo otro. vestirse. Entonces usted ve de que no hay una concordancia en lo que dicen con lo que hacen, pero se le quieren aplicar la palabra a uno como, ay, olvídese, rajatabla. Pero uno hay que entender, hermano, que muchos de ellos nacieron ahí porque no hubo quien les pusiera la palabra, y muchos de ellos están porque no tienen el entendimiento. Pero o el con la diferencia, conocimiento. hermano Carlos, con la diferencia de que quiere conocer la verdad, la va a conocer. Claro, y varios han Todos salido, tenemos a eso acceso. voy. Sí, todos tenemos Sí, acceso a a eso voy, pero por lo menos ese es el parámetro que hay veces Dios, por eso le digo, Dios está en control de todo, y Dios permite que alguien venga a una religión de esta, porque ya hay adentro, el punto es que la gente tiene que entender que no tiene que regirse bajo lo que una persona dice, sino lo que la palabra Lo que la dice. palabra dice. Y muchos han salido de ahí porque empezaron a leer la escritura, y no lo que están diciendo los líderes, Sí. sino la escritura. Entonces, ese es el punto, y a eso quiero llegar, que muchas veces nosotros caemos en errores porque seguimos dogmas y mandamientos de hombres. Empezamos a seguir nosotros lo que personas dicen, porque ellos descargan lo que dice nuestra profeta, y aquí no es lo que dice nuestra profeta o nuestro profeta, sino lo que dice Dios en su palabra. Amén. Y ese es el punto principal. Por eso que nos extendimos en cuanto al día de reposo, pero es importante que la gente entienda esto, de que nosotros no es que nosotros estemos imponiendo nuestra voluntad. Hay personas que dicen que nosotros les caemos mal porque nosotros les imponemos nuestra voluntad, No. que vestir, dónde ir, que comer, y que nosotros adoctrinamos a las personas a hacer nuestra voluntad. Y ahí es donde está el error. Nosotros no impulsamos, no obligamos, nosotros no queremos subyugar a la gente a hacer lo que nosotros decimos, sino que los invitamos a leer la escritura y qué es lo que Dios dice en su palabra. Es que lo que pasa aquí, hermano, y yo sé que no metí un poquito en lo que es la ley, ¿verdad? Porque Sí, es parte, el pacto de la ley. es parte del pacto de la ley. ley. Mosaico. El problema es que le decía a una persona, el dogma la queremos poner como doctrina. Oye, es un dogma. Ahora, el dogma es una regla de la iglesia. Sí. O sea, pero Puede tiene que ser, decir, esto es una regla de la iglesia. pero tiene que ser bíblica. Por supuesto, tiene que ser bíblica, pero cuando usted le presenta a un nuevo miembro, le dice, este es lo que dice la Biblia y así te vas. O sea, se lo pone como un régimen. Sí. Ahora, pero tienen que entender que, o sea, es mejor decirle, mira, nosotros tenemos estos Reglamentos dentro de la iglesia. Si tú quieres ser parte de nosotros, tienes que seguirlos. Tienes que Así leerlos, no, porque o sea, hemos leerlos. considerado que es beneficio Sí. para la congregación y nos estamos cuidando de la congregación. Pero no implementarla, porque la persona se va. A la hora de hablar se va y se va con esa mentalidad, que no quiere regresar a una iglesia porque aquí no me permitían Le esto, imponen, sí. o no hicieran esto. Aunque es
es algo, hermano, que son dogmas, o sea, no son Es que- enseñanzas bíblicas. Vaya, es que Son costumbres de ellos. Para que la gente entienda, un dogma es la interpretación que usted le da a una enseñanza bíblica. O sea, oiga bien, la interpretación que usted le da a una doctrina o a una enseñanza bíblica. Entonces, un dogma es, de ahí viene el credo. El credo es yo creo en Dios. De un dogma viene el credo es yo creo en Dios. Por eso que creo que los credos de ellos, la madre de Jesús, y empiezan, porque ellos empiezan a sacar del dogma los credos. Yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Entonces, el credo es yo creo en la palabra. Entonces, los credos pueden ser bíblicos, sí, pero pueden también ser algo fuera de contexto bíblico, porque usted empieza a sacar la Biblia de su contexto. No usa hermenéutica. Entonces el dogma es eso, el dogma es que la persona hace una interpretación privada de un texto bíblico y la hace una verdad dentro de la congregación. Hay veces los dogmas son necesarios porque hay veces... Ponen los si regímenes, no, sí, ponen porque lo si que no es la los gente se parámetros, descarría. reglas. Sí. Pero lo que usted dice es una buena acotación, es de hacerle ver a los hermanos, nosotros en nuestra congregación tenemos ciertos reglamentos, no son bíblicos, pero nos apegamos, tratamos de apegarnos a la Biblia para mantener un nivel, por decirlo así, un orden o un nivel moral que Pero se sea estable presenta dentro de así, la es diferente, congregación. porque la persona se mentaliza que en esta iglesia ellos toman estos reglamentos. Es Y que si yo eso quiero ser es- parte de ellos, voy a Es hacerlo. que eso en teoría es lo que deberíamos de hacer nosotros y no lo que muchas congregaciones implementan, o son de acá o... Pues ese fue el problema que hallaron en la iglesia de Antioquía, Ujú. de que los judíos querían imponer sus propias reglas, Exacto. sus propios Un dogmas. fariseo dice que estaban Son ahí. fariseos. Y ese es el problema, de que tarde o temprano van a encontrar los fallos en un dogma, pero cuando es la palabra de Dios, no le van a hallar. Ahí no hay fallo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a la escritura también. Es que la y escritura... establecieron qué es lo que los gentiles podían someterse, ¿no? Eso es todo, y para eso, por eso que yo decía al hermano, o sea, no estamos criticando en sí, porque hay que personas dicen, nos están atacando a nosotros, no estamos atacando a nadie, lo que estamos atacando son Este programa se llama Escudriñando la Verdad. Entonces, Eso estamos haciendo. lo que nosotros Escudriñando la- estamos haciendo es esclareciendo los puntos bíblicos y a través de esto es leyendo la escritura, hermano, es leyéndole la palabra no miente y la palabra se cumple y la palabra es fiel, es Amén. verdadera. Amén. Y es la que nos da los parámetros a seguir y cómo vivir y ser agradables a Dios. Nosotros no imponemos un estilo de vida, es la palabra la que nos impone a nosotros un estilo Amén. de vida apartados. Quien rige todas las cosas de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Claro que sí. Él es el que nos Él nos lleva toda verdad. inclina a nosotros a que hablemos, porque si no las piedras van a hablar. Sí. Entonces, en vez de que hable una piedra, mejor Vamos a habla. ver nosotros. Sí, no, es que vamos a ser también nosotros, dice Santiago, que nosotros tenemos responsabilidad, hermano. Amén. De ocultar verdades o no enseñar lo que es, o enseñar cosas, ¿verdad? Hermano, bueno, sigue enseñando usted. Amén. Entonces, ¿verdad? En este pacto vemos nosotros cómo el Señor, ¿verdad? Les da, al cumplir esto, ellos van a tener mucha bendición, pero si no lo cumplen, iban a tener, ¿verdad? Maldición, iban a tener castigo para volver a lo que el Señor les había dado. Entonces, todo, ¿verdad? Esto se guarda. Y el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en Jeremías 30:11 le dice, porque yo estoy contigo, le dice Israel, para salvarte. O sea, todo esto, ¿verdad? Viene Él y le dice, ¿verdad? Que al final de todo hay una salvación. Pero es necesario haberle dado esto a ellos para que ellos, ¿verdad? Pudieran regirse a las cosas que el Señor les había dado para ¿verdad? Estas leyes morales, estas leyes cívicas de todo lo que ellos iban a hacer. Y ese pacto, pues, en Cristo, ¿verdad? Se cumplía todas estas cosas, pero, ¿verdad? Habían ciertos requisitos, ¿verdad? Que no lo vamos a leer porque es bastante, pero, ¿verdad? El que está ahí, ¿verdad? En casa, que tiene más tiempo, ¿verdad? Lo puede leer todas estas cosas allá en Deuteronomio 27, 28, donde habla, ¿verdad? De estas bendiciones que eran para ellos. Amén. Entonces, ¿verdad? Vamos también a hablar, ¿verdad? Esto es conforme al pacto mosaico, lo que el Señor hizo con Moisés, ¿verdad? Pacto condicional. Para hablar nosotros del pacto davídico, amén, estamos hablando nosotros, ¿verdad? Del pacto davídico, ¿verdad? Un pacto incondicional. En el punto de vista, ¿verdad? De qué era lo que se le estaba dando. Nosotros leemos, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea movido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. En el 11 dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá en tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Oiga bien, yo afirmaré para siempre, dice, esta palabra es importante. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y le dice el 16: y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vea, ¿verdad? Hay una promesa que viene de Abraham. Luego, ¿verdad?, va con Moisés en el pacto, y sigue aquí con David. Pero con David, ¿verdad?, aunque vemos nosotros que, ¿verdad?, va a haber castigo, va a haber muchas cosas, aquí hay algo incondicional, porque promete, ¿verdad?, que va a haber algo de su linaje, de su sangre, que va a reinar, dice, y eternamente. Hablando de Cristo. Amén. Esto va a ser para siempre, no está hablando algo de que, ¿verdad?, se cumple, ¿verdad?, en Cristo y sigue vigente en Cristo. Amén. Del linaje de David, ¿no? Entonces, le habla aquí a David, ¿verdad?, que habría de tener un hijo quien le sucedería a él y que le consolidaría su reino. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la historia, vemos nosotros que en muchos de estos puntos parece ser como que se perdió y no se ve a alguien del linaje que esté reinando. Se perdió posiblemente entre los hombres, pero en Dios no se perdió. Dios llevaba, ¿verdad?, el control de esto. Y, ¿verdad?, después de David, ¿verdad?, vemos nosotros a Salomón, y luego, ¿verdad?, vemos la división que hubo, y quizás no se nota, ¿verdad?, cierto tiempo quiénes fueron los que estaban reinando, pero al final Dios prometió, amén, porque vemos nosotros cómo, ¿verdad?, de José, ¿verdad?, en cuanto a la carne, viene nuestro Señor Jesucristo para formar parte de ese reino. Amén. No fue, ¿verdad?, de Saúl. En Saúl perdió todo, ¿verdad? Ahí dijo: ¿sabes qué? Vamos a quitar a Saúl. No ha obedecido las cosas del Señor. Vendrá David. De allá lo sacó, de donde nadie daba nada, ¿verdad? No era el más grande de Israel, ¿verdad? No era el de los más altos que había ahí, pero allá estaba, ¿verdad?, cuidando las ovejas, ¿verdad?, pastoreando, ¿verdad?, quizá con ese olor de campo. Digo, de aquí voy a sacar algún linaje. Y eso es lo que hace el Señor, de lo menospreciado, de lo vil, ¿verdad?, saca, ¿verdad?, personajes para hacer cosas grandes. En este caso, escoge a este hombre para mostrar que su poder no depende de estas cosas, sino depende de lo que él da, ¿verdad? Escoge a David y empieza, ¿verdad?, a hacer un linaje que nosotros en la Biblia vemos que no se pierde, ¿verdad?, el linaje donde llega hasta llegar a Cristo. Y se cumple en Cristo y se seguirá cumpliendo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿verdad?, que va a establecer reino eternamente. ¿Por qué eternamente? Porque Cristo es eterno. Y en Cristo se va a seguir cumpliendo. Luego, ¿verdad?, la iglesia será arrebatada y Cristo vendrá a reinar acá y seguirá reinando eternamente. La tierra va a ser destruida y Cristo va a seguir reinando para siempre. Entonces, entonces es un pacto incondicional. Incondicional en el aspecto de que de su sangre siempre iba a haber un linaje, ¿verdad?, que estará sentado sobre el trono, ¿verdad? O sea, será rey. Y eso viene desde Jacob, que él en el capítulo 50 de Génesis, que él lo profetiza sobre Judá, iba a salir. Amén. Interesante. Amén. Entonces, ¿verdad?, el trono no se le será quitado. No se le será quitado jamás. Nunca se le ha quitado y siempre seguirá así. Aunque, ¿verdad?, hay muchos de ellos que todavía esperan
al Mesías, ¿verdad? Sabemos nosotros que el Mesías llegó, Cristo llegó, sigue estando ahí, sigue estando sentado y no va a haber quien lo quite de ahí. Hay quienes Jamás. ven la cuerda roja, un hilo rojo. Dice que ese hilo rojo es la promesa que Dios ha dado de Cristo. Desde el Génesis. Usted puede ver esa cuerda que no se corta. A través de toda la promesa, a través de toda la Biblia. Nunca. Dice, hay una cuerda roja, dice, se le llaman el hilo grana que nosotros vemos, dice, y nosotros vemos todas esas promesas se van cumpliendo ahí, a pesar de la desobediencia del ser humano. Es el plan de Dios. Es lo mismo que en las dispensaciones. Él ya tiene sus dispensaciones, tiene sus tiempos. Y no es como algunos lo ponen, que el hombre fracasa. Porque dicen, no, es que Dios fracasó y entonces mira qué hace y va recomponiendo. No, no es que Dios fracasa, sino que simplemente Dios nos demuestra que por nuestra propia cuenta vamos a la perdición, pero que Él tiene el control y que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Si nos fijamos nosotros en el caso de Abraham, habían dos opciones y prácticamente Dios escogió la opción de Isaac en vez de la de Ismael. Y en este caso del pacto están dos opciones también, está Saúl y está David. Hay que considerar que si caía en ese linaje, tenía que continuar. Por si hubiera caído en el linaje de Saúl, tenía que haber continuado por el linaje de Saúl hasta que viniera el Mesías. Pero el que estaba en la línea, como dice nuestro hermano, en la línea roja, era David. Porque era de Judá, porque Saúl no era de porque Saúl lo cogió el pueblo. Claro, pero es que era de Benjamín. Y a David fue Dios. Ahí es donde está el punto de vista que Dios nos dice a nosotros que escojamos. Que si nosotros escogemos mal. Porque si el pueblo le hubiera dicho a Samuel, mira, dile a Dios que ponga un rey según su voluntad. No, sino que ponnos un rey conforme a las demás naciones. Sí, así le dijo. No, o sea, no le dio lo que quiso. No, por eso. Sí. Entonces le digo, se entristeció, Samuel se entristeció, pues digo, ay, esto. Y pues, en esa voz que te han desechado, le digo, es a mí, le digo, ¿sí? Dale lo que piden. Ahora la lección de Dios aquí, porque, bueno, no de Dios, sino que las actitudes de David. Porque acuérdense que de Isaí tenía más hijos. Sí. Y él era el menor. O sea, la lección, todos partían de esa misma línea, ¿verdad? Porque eran descendientes de Isaí, que venían de Boz, venían de toda la tribu de Judá. Pero tenía más opciones, Dios. Sí. Pero ¿por qué escogió a David? Algo miró en David. Es profético eso, bro. Correcto. Lo que estaba mencionando. Lo mismo Dios le dice a Samuel, pues este de ser, dijo Samuel, porque lo vio galán. Sí. Vos te fijas en lo de afuera, yo me fijo en lo de adentro. Ese es el asunto. Imagínense que cuando él discute con Goliat, cuando va y dice, ¿quién es este incircunciso? O sea, la valentía de David adentro y el ardor por blasfemar a su Dios. Por el celo que tenía a su Dios. O sea, esa es la diferencia. Dice que cuando yo estaba cuidando, dice, mis ovejas, venía el oso y venía el león, y dice que con sus manos, hermano, ¿verdad? Le destrababa la mandíbula. Entonces, estamos viendo la acción de David. O sea, no fue una casualidad que Dios lo escogió a él, sino que había actitudes, y esa es la diferencia. No es que Dios tiene favoritos, sino que hay actitudes de cada quien. Esa es la diferencia. Y nosotros vemos también en David que no era un hombre perfecto. Ni errores. No, por eso, pero es que el punto es que porque hay gente que dice, no, es que para servir a Dios hay que ser perfecto. No. Dios dice que Dios no vino a buscar la medicina aquí, sino que vino a buscar a los enfermos para darles medicina. Hermano, pero es que el valor que tenía David, hermano, imagínense que Saúl lo reta. Y dice que le va a dar a su hija si le quita 300 prepucios a los filisteos. Sí. O sea, yo quiero que la gente entienda qué es eso, ¿no? Sí, amén. Sí. Es cortarle el genital a esos hombres. Tener valor de agarrar su genital y cortárselo. Y ponerle, dice que no le llevó 300, 100, le llevó 300. Sí, se lo puso a él. Siempre puse. Tráeme 100, le dije, voy a dar a mi hija. Y le trajo 300. Sí. O sea, la valentía de David, varón, era no solamente que aquellos iban a dejar, ven y cortámelo. No. Igual, tenías que matarlo. Tenías que pelear. O sea, si vemos la diferencia. La diferencia es que cuando estaba... de guerra, no eran que estaban en el patio de la casa cuidando el jardín. Ahí correcto. La diferencia es que los hermanos que estaban en el ejército, esperando y temblando, ellos estaban temblando por Goliat. Pero eran buenos para criticar, porque al hermano nomás ve, de charroso venir, le dijeron. A ver qué es lo que sucede, venir. Ese es David. Amén. David Dios no lo escogió por casualidad, ni tampoco al azar, voy a agarrar ese, no. Dios siempre tiene personas, hermano, por su actitud. Abraham no lo escogió tampoco así al azar, sino que algo vio, el justo Abraham. Y es posible que David no esperaba todo eso. No, es posible no lo esperaba. No, incluso él se dio el tiempo a esperar. Si usted ve, varios le dijeron, vamos a matar a este para ponerte porque Dios te escogió. Digo, el momento es de Dios, no mío.
Sí. ¿Ah? No, Sí, y él dice, ya el sabía buen lo que siervo dijo. de Dios sabe esperar, le dice, Sí. Dios te va a dar un ministerio. Sí. Y se avientan al agua pato ya, no se han preparado, no saben nada, ¿qué van a ir a enseñar? Si no dice- Ni quieren instituto. ni quieren, no, menos todavía. No quieren instituto. No quieren. No tienen tiempo. Mire, hermano, en las Para- reuniones para que eso hay, también para que se incentiven con este tipo de tópicos que estamos trayendo Sí, hoy en sí. día, porque lo necesitamos. Hay claro, mucho, yo he hermano, visto hay mucho. reuniones, hermano, donde no quieren enseñanza. No, o sea, la palabra no la quieren. Quieren gente motivadora, pero palabra no quieren. Quieren psicólogos. No quieren psicólogos, quieren gente que los anime. Ah, arriba, vamos para el cielo y empezamos Y a dejan sacar la- de contexto la palabra. Dejan la vida al lado, porque la palabra es la que tiene vida. Claro. Y esa es la que los va a animar, no el psicólogo. Porque si no tienen vida, están muertos. Y eso, ¿Cómo se van a animar? por eso es que Dios escoge gente de valor que no tiene miedo de predicar la palabra. Amén. O sea, porque eso es lo que nosotros buscamos. ¿Usted cree que nosotros vamos a caer bien cuando donde hay prosperidad? Que donde solo se predica prosperidad. Esa gente no nos pone. Al contrario, nos van a bloquear. No van a querer ver esto. Pero no es eso. es importante reflexionar sobre Sí, lo que sí. estamos comiendo, lo que nosotros nos dan. Eso nos ayuda bastante a Es nosotros. parte del crecimiento espiritual, porque esto es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Esto es lo que nos lleva. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad? Cerramos este pacto, ¿verdad? Con estos dos últimos versículos de 2 Samuel 7, versículo 15 y 16, ¿verdad? Cómo la desobediencia trae problemas también. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él, o sea, de David, como la aparté de Saúl, ¿verdad? Por desobediente. No lo dice acá, ¿verdad? Pero dice, al cual quité de delante de ti. Y le dice el 16, ¿verdad? Y esto es lo que es, ¿verdad? El pacto, ¿verdad? Incondicional. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, no puso ninguna condición en esto, ¿verdad? Obviamente las cosas, ¿verdad? Traen el pecado trae sus consecuencias, pero el trono no le fue quitado. David, ¿verdad? Pecó mucho y en muchas formas. Pero, ¿verdad? Que de su sangre iba a haber un linaje para el trono y fue, ¿verdad? Estable eternamente, ¿verdad? Fueron las palabras que Dios le dio a Samuel para que las dijera David, ¿verdad? David las creyó, esperó, ¿verdad? Y vemos que todo se cumplió y se sigue cumpliendo a su cabalidad, ¿verdad? Esto es un pacto incondicional. Se cumple, ¿verdad? Así el hombre haya fallado, se sigue cumpliendo porque Dios así lo prometió y Dios no va a cambiar lo que Él ya prometió que va a hacer. Y se rectificará en el milenio. En el milenio, amén. Porque Con- todavía falta. En este momento está detenido el reinado de Jesucristo en Roboam. Ahí se detuvo. Ahí Porque paró. En Roboam se paró cuando se dividieron las 10 tribus del norte y las tribus Eso. de Judá. Van para la Sí. tribu del norte. Entonces ahí está parado, está paralizado, así como Dios también tiene a los israelitas o a los judíos endurecido el corazón. En este momento está endurecido el corazón y está parado el reino. Hasta que venga el nuevo pacto a ser efectivo con ellos. Ahí ese sí es incondicional. Amén. 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 Ok, creo que vamos a uno de los pactos que cambia todo. Amén. Porque Que cierra. el hermano estaba diciendo Todos estos pactos. anteriormente sobre lo que es la iglesia, cuando mencionó el pacto de Abraham, lo que es la iglesia con los judíos, ¿verdad? O sea, somos muy diferentes con Israel. Amén. Y aquí es donde entramos todos con el nuevo pacto. Amén. Yo sé que más adelante vamos a tocar esas diferencias porque es parte de la escatología, ver dónde estamos nosotros en el tiempo. Amén. Como iglesia, dónde figuraba la iglesia en el tiempo. Amén. Y más adelante vamos a ir tocando estos temas, pero vamos a entrar con el nuevo pacto, hermano Girón. Amén. Es su tiempo. Amén, sí. Sí, el nuevo pacto fue profetizado por Jeremías prácticamente. El nuevo pacto, tenemos aquí en la escritura en Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es considerar que Israel ahorita no tenemos señales nosotros quiénes son los israelitas, pero sí sabemos que los de Judá, pues es la república en este momento de Israel que le llamamos. Ellos son los que están gobernando en Judá, ellos sí son visibles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
aquí está el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que hizo Dios con Israel y con Judá, con las dos naciones. ¿Está efectivo este pacto en ellos? No está efectivo. No está efectivo, pero sí ya está pactado. Está hecho, sí. Tenemos que aceptar pues que hay un pacto. Ahora, ¿dónde se hizo ese pacto? Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, vemos nosotros que los que estaban con Jesucristo era la iglesia. Y qué lindo esto, porque ahí están representados los dos pueblos, prácticamente los gentiles y los israelitas. Cuando Jesucristo está con ellos, antes de morir, Él hizo el pacto ahí. Este que está mencionando Jeremías, ahí lo hizo, en ese momento, cuando celebraron la Santa Cena. Exactamente ahí. Claro, Este es un nuevo pacto. ahí Textualmente lo dice. sí, textualmente lo dice ahí. Vamos a leerlo. Tenemos en Mateo 26, 28. Dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está el Señor haciendo el pacto, y si nosotros observamos en el lugar que están reunidos, los discípulos que tienen en ese momento, que es la iglesia, todos son judíos, todos son israelitas, no hay gentiles ahí. Sí. Y por eso les dice que va a ser un nuevo pacto al pueblo de Israel, y ahí lo está confirmando cuando él hace el pacto, porque el pueblo de Israel fue endurecido el corazón para que así llegara la palabra de Dios, la gracia, a nosotros los gentiles. Y desde entonces nosotros hemos recibido misericordia de Dios y hemos recibido la gracia de Dios. Y el verdadero propósito de la sangre también ahí está, para no andar regando sangre. Nosotros tenemos la sangre en los carros, barbecue que compramos para la iglesia, andamos tirando la sangre para todos lados. O sea, cubro mi casa, mi carro con la sangre, o me tomo un vaso de sangre para sanidad, pero ahí dice para remisión de pecados. La sangre definitivamente siempre fue relacionada con los pecados. Limpieza de pecados. Limpieza de pecados. Desde que Dios cubrió a ¿cómo se llama? A Adán y a Eva, fue por los pecados. Ese fue el motivo del derramamiento de sangre de esos animales, por los pecados. Y así a través de todo el Antiguo Testamento fue relacionado, los holocaustos fue relacionado con pecados. El sumo sacerdote, incluso cuando entraba al lugar santísimo, tenía que purificarse y tenía que santificarse para poder ministrar y llegar hasta el lugar santísimo. Y era por los pecados de todo el pueblo. El que no se santificaba bien caía muerto ahí adentro. Por eso que le ponían una campanita, hermano, para entrar al lugar santísimo. Bueno, la campanita no la he leído todavía, pero la tradición dice que sí. Les ponían una campanita. Un lazo dicen también. Sí, pero ese lazo, o sea, no sabía si había caído muerto. Si usted oía que caía entonces lo jalaban. Ya no hacía bulla. Ya no hacía bulla. Porque dicen de que cuando no se purificaban bien, como esa de la purificación, no es así como hoy que nosotros lo tomamos así a la ligera, no. Eso era un ritual bien estricto para que la gente entienda. Esto no era para ministrar a la ligera, de así, padre, perdóname, voy para adentro. No, tenía que haber un arrepentimiento genuino de corazón antes de entrar a ministrar. Y por eso que todo aquel que se va a subir a un púlpito, no, si Dios perdóname, voy para arriba a predicar. No, tiene que haber arrepentimiento genuino de corazón. Y por eso es que cuando los sacerdotes entraban a ese lugar, tenían que ir purificados como debía de ser, como la ley lo establecía. Vámonos ahorita a la actualidad, hermano. ¿Será que por qué no caen fundidos ahorita ahí arriba? No, es que porque por el mismo pacto que tenemos. Ahí está. Por el mismo pacto que tenemos, por el nuevo pacto, porque no es condicional. No. Si fuera condicional, ya hubiéramos caído muertos varios ahí. Ya hubiéramos. Si vemos la diferencia, hermano, pero mi hermano dice condicional. O sea,
Si fuese condicional, nadie se sube a predicar. Porque realmente, hermano, a veces... O hubiéramos aprendido ya bien la palabra de Dios. Pero por eso es que nosotros podemos ver el abuso que hay de ciertas personas que se suben a los púlpitos y engañan deliberadamente a la grey del Señor. Porque como no caen muertos, pues estoy haciendo lo bueno. Sí, porque todos son como Jeroboam. Jeroboam pensó de que todo era avalado por Dios. Dios lo escogió. Lo que el hermano decía, Roboam y Jeroboam, o sea, uno venía de la descendencia de David, sí, que era el hijo de Salomón, y el otro era un sirviente. Sí, entonces Jeroboam pensó de que Dios le avalaba todo. Levantó dos becerros, porque como Dios lo había levantado, ¿verdad? Dios lo puso como rey. Pero Dios le puso condiciones también. Claro, pero como aquel vio de que Dios lo había puesto como rey, que Dios le iba a avalar todas las gracias, y puso dos becerros para que adorara a Israel, y fue peor todavía el asunto. Entonces, por eso hay personas que se suben a los púlpitos creyendo de que Dios les está avalando todo, pero no entienden que como Dios es permisible en algunas cosas, pero el castigo que viene, pues, la gente no entiende. En aquel día es el gran día del Señor. Por eso es lo que la gente no entiende. Es que mire, y eso es lo que muchas personas hacen y deshacen arriba del púlpito, porque no tienen idea, hermano, verdaderamente de lo que les viene por las consecuencias de eso que están haciendo. Yo creo, hermano, que realmente muchas personas, quizás la pueden decir que es por ignorancia, pero no hay ninguna ignorancia, ya tenemos la escritura ya. La tenemos. ¿Verdad? Y hay un caso en el capítulo 5 de Hechos de Zafira y Ananí y Zafira. Ellos no quedaron doblados por querer engañar. Sí. Exacto. ¿Verdad? Por engañar. Ahora, ¿por qué en la actualidad no pasa lo que pasó en la isla primitiva? Es una buena pregunta. Sí. Amén, pero entra el pacto. Pero es por el pacto, porque el pacto es es incondicional. eso, Se dan ciertas cosas, como el caso de Bar Jesús, cuando Pablo se enfrentó a él. Pablo dictó directamente, le dijo que quedará ciego. Pero son cosas así esporádicas, pero no encerradas en el pacto, porque en el pacto no considera el castigo por desobediencia de esa manera. Y hay una distinción ahí, hay una distinción también, como dice Bar Jesús, hay una distinción de dos personas. Uno era divino voluntario y el otro era involuntario. Al involuntario, Pablo se va al demonio que está dentro, sí. Y al otro no, al otro se va al que voluntariamente estaba ejerciendo la hechicería. Porque quiere agarrarlo como negocio, sí, quedará ciego, le dijo, sí. Y al otro no, al otro se fue al demonio, sal. Sí. Entonces, uno era involuntario y el otro voluntario. Sí. Y en este caso la sangre siempre fue utilizada para firmar pactos. Sobre lo que estaba hablando nuestro hermano, cuando Moisés se mataron los becerros y se rociaron en todos los utensilios del templo porque iban a ser dedicados, porque eso significa purificación o santificación. Cuando Cristo nos santificó a nosotros era para que nosotros ministramos las cosas de Él. Es decir, purificados podemos ministrar las cosas de Dios, sin ser purificados no podemos hacerlo. Y por eso la sangre, prestemos atención a esto que voy a decir. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero sí voy a hablar la verdad. La sangre de Jesucristo no cubre pecado. La sangre de Jesucristo limpia pecado. Amén. Esa es una diferencia. Es una gran diferencia. Los animales en el antiguo pacto cubrían el pecado. Exacto. Pero la nueva sangre del pacto esa deshace el pecado, borra el pecado, lo limpia. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era transitorio porque solo había una cobertura temporal, transitoria, mientras venía la verdadera sangre. La verdadera sangre nos limpia de pecado y una vez para siempre. No hay que estar regresando la sangre a cada rato, porque desde que aceptamos, la sangre nos limpió y nos purificó y ya somos aptos. De otra manera estaríamos matando a Jesucristo a cada rato. ¿Qué es lo que hacen en misa todos los domingos? Todos los domingos hay gente no sabe esto. Y la misa es literalmente la transustanciación. Sí. Literalmente cuando ellos parten la hostia es Cristo crucificándolo. De nuevo. Ellos dicen que tienen el poder de hacer que vuelva a ser carne otra vez Cristo y volverlo a crucificar todos los domingos. Entonces blasfeman domingo a domingo, están blasfemando porque están crucificando al Señor todos los domingos. Y la Biblia dice que solo fue una vez y para siempre. Sí, en este caso del pacto, del nuevo pacto, prácticamente los judíos o los israelitas están endurecidos de corazón en este momento. Y aunque Jesucristo hizo el pacto en el momento de la Santa Cena, el pacto ya es válido para nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo Jesús. Pero el judío o el israelita que viene y cree en este sacrificio, pues también puede beneficiarse con el pacto, ya de antemano. Pero la verdad es que el pacto va a iniciar con ellos
en el tiempo del milenio, cuando quite la venda el Señor, cuando les quite todo el corazón, cuando les quite el endurecimiento del corazón, y haga lo mismo con nosotros, porque dice la palabra de Dios que con nosotros borró nuestros pecados, los limpió, y dice que no se acuerda más. Eso es lo que dice la palabra. Y si no se acuerda Él, ¿por qué nosotros tenemos que estarnos acordando? Es una pregunta, ¿no? Porque cada rato nosotros hacemos memoria del pecado. Somos buzos y nos vamos al fondo del mar a traer un pecado. Siempre, porque vamos a traer otra vez. ¿Sabe por qué, hermano? Porque pensamos o sea, estamos recordando siempre nuestro testimonio, y cuando nos dan chance, en vez de ir a predicar, damos nuestro testimonio. Recordando el pecado. Sí, y ya lo he dicho 10, 15, 20 para querer impresionar. Sí. Si lo que va a impresionar, hermano, eso es la palabra. Es la palabra del Señor, es lo que va a impactar. Y es la diferencia. Sí, es lo que dice aquí en la Biblia, dice que, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. En este momento ellos la tienen escrita, la ley. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Hay una gran diferencia entre que ellos lean la ley a que esté escrita en los corazones. Lo mismo que nosotros tenemos hoy, que el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que están escritas, lo mismo va a pasar con el pueblo de Israel. El mismo Espíritu Santo les va a recordar la ley, por eso no van a tener necesidad de que otro venga y les enseñe. Hoy en día tienen que agarrar la Torah y estársela enseñando, desde el más pequeño hasta el más grande, pero el Espíritu Santo no está funcionando como residente dentro de ellos. No. Y en nosotros sí es residente. Él vive dentro de nosotros todos los días. Entonces es más fácil entender las cosas de Dios cuando el Espíritu Santo solo le recuerda a uno qué es lo que debe hacer cada día que se levanta, va al trabajo, la conducta, la justicia de uno ante los demás, porque es el mismo Espíritu que lo enseña. Si el Espíritu no está dentro de nosotros, nosotros somos injustos y fuéramos igual que está en el mundo. Vale recalcar esto, hermano, de que el Espíritu nos va a acordar de lo que nosotros ya vimos. Sí, y eso porque hay gente que no estudia la palabra o no va a instruirse bíblicamente hablando, porque dice, no, a mí el Espíritu me va a dar, pero ¿qué le va a dar si no ha estudiado nada? O sea, Dios le va a dar lo que usted ya vio, o sea, parte de su dedicación, porque Dios mira, Dios mira, hermano, la predisposición que hay en la persona de buscar, si 10, 15 minutos diarios, Dios ve el anhelo que hay en la persona y Dios le va a dar, y Dios le va a dar el entendimiento. Entonces el Espíritu le va a traer a la mente lo que ya vio, no lo que no ha visto. Exacto. Entonces por eso hay gente que dice, no, dice, a mí el Espíritu dice que la Biblia dice que el Espíritu me va a dar en el momento adecuado. ¿Qué le va a dar si no ha buscado nada? Pero es que no entiende lo que es conocimiento. Claro. Porque el conocimiento es conocer. O sea, yo agarro un libro, por ejemplo, Efesios, que es uno de los libros mis favoritos, ¿verdad? Porque habla de muchos temas. Sí. En 6 capítulos. Yo digo, voy a conocer este libro. Te voy a agarrar el conocimiento de este libro. Cuando tenga que aplicarlo, yo voy a entender porque lo estoy entendiendo. Si algo no entiendo, lo voy a investigar. Exacto. Y el Espíritu le va a ayudar. Correcto, porque no lo quiere con sus, no lo quiere usted solamente memorizárselo, sino que lo quiere es entender qué está diciendo ahí. Y al usted entenderlo, entonces usted es como que usted que aprendió a andar en bicicleta hace 30 años, usted abre una bicicleta, tal vez el primer pedalazo le va a dar así, pero después usted lo va a mover de vuelta porque ya se vio cuál es el principio, cuál es el equilibrio que necesita llevar. Es igual. Amén. Sí. Sí, en este momento pues los israelitas no tienen el Espíritu Santo dentro. Hay que considerar ciertas cosas en el pasado, por ejemplo con los profetas. El Espíritu venía sobre ellos en ese momento, cuando Dios iba a hacer una operación, cuando Dios iba a mandar un mensaje, cuando Dios iba a dirigir a un pueblo, a Israel más que todo, cuando iba a la guerra, le daba incluso las mismas indicaciones al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote sí tenía contacto con Dios, sobre lo que podía pasar en el futuro, porque él lo consultaba a Dios y le estaba dando las indicaciones. El Espíritu Santo venía, pero no moraba dentro de ellos. Ahora, estos sí podían decir de vez en cuando, el Espíritu me dijo, porque no estaba escrita la Biblia todavía. Exacto. Ellos sí podían decir en ese tiempo. Hoy no puede decir alguien, el Espíritu me dijo, porque si no está dentro de la Biblia, porque el Espíritu, como dice la misma palabra de Dios, el Espíritu es la palabra de Jesucristo. El mismo Jesucristo, es Él, el Espíritu. Juan dice que es el verbo hecho carne, entonces, y la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es vida. Es vida. Entonces, por eso es que hay veces hay hermanos que se sienten mal cuando yo les digo, perdone, pero si usted va a profetizar y no tiene capítulo y versículo o no es algo que esté avalado en la Biblia,
tengo el derecho yo a poder refutar algo que estás diciendo, porque tiene que estar escrito y avalado en la palabra. No quiere decir que Dios no descubre el pecado hoy en día a través del don de profecía, sí, porque Dios lo hace, pero Dios no lo hace en el sentido de ofender a todo mundo, porque se va directo a la persona. Y nosotros, por eso, pero es que nosotros tenemos la mala costumbre de que si alguien va a hablar, le vamos a poner el micrófono para que todo el mundo oiga. Si no es para todo el mundo, es diferente, pero lo que estamos hablando es esto, de que la palabra del Señor, como el hermano dice, es algo que tiene que estar ya establecido en la palabra de Dios, porque por eso dice que es la profecía más eficaz que nosotros podemos tener, y dice que somos bienaventurados y dichosos si hacemos bien y estar atentos a la palabra y a la profecía que está escrita en la palabra. Eso es lo que hace Dios, porque Dios, ¿qué gana Dios, vamos a llamar así, con avergonzar a alguien que ya es humilde, que ya lo tienen ya humillado prácticamente? Ya. No, Dios lo que quiere es levantar. Es restaurar a las personas. Restaurarlo. Sí. Y darle paz y que tenga vida, que en vez de estar muerto. Que entienda que Dios no quiere la destrucción. La misma palabra dice que Dios, porque no quiero, dice, la sangre del pecador, sino que se arrepientan y vengan al arrepentimiento. Y ese es el punto principal, hermano. La palabra no es para destruir a las personas, la palabra es para edificarnos. Y por eso yo cuando encuentro personas que son legalistas, yo no discuto con ellos, hermano. Yo no pierdo mi tiempo en estar discutiendo con personas legalistas, porque usted no llega a ningún lado con ellos. Diga el necio. No, sí. Y es que nunca entiende, pero a mí sí me gusta hablar con personas que buscan la verdad en la palabra. Con ellos sí, porque ellos buscan entendimiento. Entonces nosotros buscamos el entendimiento en la palabra. No es que dependa de mí. A mí me ha pasado, hay veces he hablado con personas y yo me quedo, ¿de dónde se me salió eso que le dije yo a esta persona? Pero reconozco que no soy yo. Entonces ese es el reconocer que no es usted el tatascán, o sea, la cáscara que quita el guiote, no, sino que usted le da lugar a Dios, porque usted ve de que Dios es el que obra y de Él es la gloria. O sea, nosotros no nos llevamos la gloria, sino que la gloria es para el Señor. Eso es lo que es el Señor con su palabra. Es la palabra la más efectiva, la más eficaz cuando nosotros la usamos. Y enmarcado esto en un pacto, Dios se encarga de que todo salga bien. Avalar todo. Avalar todo, porque Él es el que tiene la capacidad. Lo que hablaba nuestro hermano sobre la historia de que era un pacto, cómo se lleva a cabo un pacto. En el pacto, si es un hombre con otro hombre, tiene la misma naturaleza y es posible que tenga la misma capacidad para hacer cumplir el pacto y tenga los mismos recursos para poder mantener el pacto. Es posible. Pero cuando hablamos de Dios, Dios tiene toda la capacidad para sostener el pacto, para proveer lo necesario que se cumpla el pacto. Provee todo lo que se necesita para darle hasta el final que llegue el pacto. En el caso del nuevo pacto, los judíos en este momento no están viviendo la efectividad del pacto, pero el pacto está hecho. Es que ese es el problema, ¿verdad, hermano? El problema es de que la gente piensa que yo soy el que pacto y fue Dios que pactó. Dios buscó la solución de todo. Es por el tipo de pacto y el tipo de, vamos a llamar así, de evento que Él cubrió a través de los años. Porque note cuánto llevamos ya de tiempo cuando Él hizo este pacto. Cuando ejerció la Santa Cena con los discípulos. 2000 años. 2000 años de fracción. Aproximadamente, con el calendario gregoriano. Y nos han entrado todavía los judíos a disfrutar de este pacto. Nosotros sí lo estamos disfrutando. Amén. Esa es la diferencia, creo, hermano, para nosotros entender. En la actualidad, Dios fue el que buscó la solución. Nosotros no le tenemos nada que ofrecer a Dios. Ahora, hermano Ever, para ahí, ¿cómo usted ve ahora, cómo pacta la gente ahora con Dios? ¿Cómo es ese movimiento en la actualidad? Porque muchos pueden irse con el hermano Girón que dicen que es un nuevo pacto. O sea, hace un nuevo pacto. Sí. Pero se salen de contexto, hermano. Sí. ¿Cómo nos ayuda ahí a decirle a la gente que no tiene que estar pactando? Porque no es bíblico, ya los pactos ya están hechos, ya están establecidos. Exacto, ya están establecidos. Bueno, se ve bastante, ¿verdad?, cómo la gente ha sacado de contexto estas cosas, pero volvemos a lo mismo. Por no estudiar, caemos en esas trampas, por desconocer la verdad. Amén. ¿Verdad? Dios, no habiendo nadie más por quien jurar, juró por él mismo. Ajá. No habiendo nadie más por quien más. Superior a él. Superior a él, ¿verdad? Por él mismo. Y él puso, ¿verdad? En todo lo que hemos visto. Nosotros para jurar siempre buscamos a alguien más elevado. Juro por Dios, dice. Juro por mi madre, porque alguien de mayor estima. Entonces siempre buscamos a alguien que sea superior a nosotros. Y en todos estos contratos, en estos pactos, Dios fue el que estableció cómo iban a ser las reglas de este contrato. Digo, esto va a ser así, así, así. En esta hay condición, en este no hay condición. Pero en todo fue Dios que puso. El hombre no le dio ninguna idea a Dios.
¿Qué idea le va a dar? Ni le ofreció nada. No hay nada, ni hay. Promesas No encontramos. sí hay. Promesas hay, lo que hemos visto. Sí hay otras cosas, pero pactar no. Pacta tú esto con Dios, ¿verdad? Pero como desconocemos, caemos en la trampa, ¿verdad? Vemos nosotros que estos pactos, ¿verdad? Tuvieron su sello, ¿verdad? Muchos de estos sellos fueron, ¿verdad? A través de la sangre. Nuestro sacrificio, ok, este es el pacto y esto fue establecido de esta forma. Y algunos de esos pactos tienen señales, por ejemplo, Noé está el arcoíris, por ejemplo, el Y- pacto con sí. Abraham, la circuncisión, hay cierto... Están sus firmas, pero ahora, ¿verdad? Que queremos pactar nosotros, los hombres, los mortales, con Dios, es imposible. No hay cómo yo pueda ofrecerle algo a Dios que no sea de Él. No hay, o sea, no hay por dónde. No nos podemos poner al nivel de él. No, es imposible. Es que no hay Un judío jamás en la no hay vida, manera ni el nombre, de ¿verdad? compararlo. Es tanto el celo, ¿verdad? Lo que hemos visto en lo que es la doctrina de Dios, es tanto el celo para cómo hablarle a Dios, ¿verdad? Como para venir a darle órdenes, ¿verdad? Vamos a darle una orden al presidente aquí de la nación, va a ver si lo va a hacer. Ni Ni nos va a recibir, ni se acerque mejor porque va, ¿verdad? El que se acerca por ahí hasta puede que cachar un su tiro por ahí. No hay. La ironía más grande que hay en esta falsedad del pacto, de lo que pactan en las iglesias hoy en día, es que viene de teólogos de las universidades. Y ellos son los que han traído este tipo de ideología. Pero unos 40, No, 50 años atrás, hermano. Pero viene todo eso, atrás. pero eso como... Pero es por la misma prosperidad. Pero hoy lo han implementado y lo han perfeccionado. Por en eso, este pero tiempo. Y Y a lo su favor. estudian, y lo la estudian. palabra que usó, hermano, es importante, ideología. Ideología es de ideas humanas. Sí. No es algo No es bíblico. sino que es sacado de la mente del ser humano. O sea, lo que es el ser humano está siendo regido por ideologías. Nosotros vemos la ideología homosexual, la ideología de prosperidad, la ideología del feminismo. Nosotros vemos que todo está plagado de ideologías. Pero porque todo esto es para contradecir la palabra. Y esto es lo que nos lleva, o lo que lleva a la gente es a desobedecer deliberadamente la palabra. Y por eso es que creen que nosotros les inculcamos y nosotros queremos decirles cómo vivir la vida. Y no, es que ya la ideología está llena. Y por eso es que cuando habla de la gente que pacta, es una ideología que ha traído, y lastimosamente es gente que ha estudiado, hermano, pero solo para torcer la palabra. La situación, hermano, es que cuando... Y yo quería, por eso, tocar el tema, cuando funciona. A muchos le funciona, el enemigo va a hacer que le funcione. A varios le funciona. Porque no han creído la verdad. Por no creído la verdad, lo A creer la mentira. Amén, creo que hasta ahí estamos bien con los pactos. Amén. Hermano Girón, nos despedimos. Amén. Gracias. Le damos gracias a Dios por este momento tan lindo donde hemos estado discutiendo lo relacionado a los pactos que ya están escritos en la palabra de Dios. Yo espero que hayan prestado atención y que hayan sido edificados. Que el Espíritu Santo los lleve a buscar más de las cosas de Él y que les traiga claridad la verdad. La verdad ya está aquí y la verdad nos hace libre cuando nosotros la buscamos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Hermano. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? Gracias por su tiempo, amén. Estos temas son muy buenos, muy bonitos, ¿verdad? Estamos nosotros en el pacto de la gracia, amén. Así que el Señor lo sigue esperando, ¿verdad? Si el que no conoce al Señor, ¿verdad? Agárrese de esta promesa tan hermosa, ¿verdad? Cristo ya lo hizo todo por nosotros y, ¿verdad? Ahí está Él siempre, ¿verdad? A la puerta esperándonos. Así que, ¿verdad? Yo sé que ha sido de edificación, tiene sus dudas, ¿verdad? Tiene cualquier comentario, yo sé, ¿verdad? Que ahí puede mandarlo a la página, ¿verdad? Y se le dará respuesta a cualquier inquietud. Amén. Si quiere saber algo más de esto, ¿verdad? Se le puede hacer llegar, ¿verdad? Por un correo, ¿verdad? Los hermanos lo van a estar dando. Pero, ¿verdad? Gracias por su tiempo, amén. Y nos vemos en la próxima, ¿no? Gloria a Dios. Agradecido siempre con el Señor por el privilegio de podernos permitir estar en este lugar. Yo siempre me edifico, hermano. Siempre hay cosas que aprendo de los hermanos. Yo siempre digo, cuando nosotros estamos ya sea en un foro o en una enseñanza, es un intercambio de información la que nosotros tenemos. Nosotros no pecamos de saberlo todo, sino que lo que hacemos es exponer una verdad, esperando que sea edificado todo aquel que nos escucha, así como nosotros somos edificados. Siempre pidiendo al Señor que sea Él el que nos dé el entendimiento, renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento sea renovado,
para el crecimiento espiritual necesario para poder ser nosotros instrumentos útiles en las manos de Dios y poder servirle mejor al Señor, que ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos, es servirle mejor a Dios. Amén. Y que la gente entienda el propósito, que Dios está llamando gente que se pare en la brecha y predique la palabra de verdad, y amén, esperando que el Señor en una próxima ocasión nos permita estar otra vez acá, si Dios nos permite, la próxima semana, y que el Señor me los bendiga. Amén. Amén, hermanos. Hemos tocado el tema de los pactos, hemos tocado el tema de las dispensaciones. Quiero hacer me acuerdo hace años cuando di la clase del Antiguo Testamento, y creo que el Antiguo Testamento sin las dispensaciones y sin los pactos es la base, ¿verdad? De todo el Antiguo Testamento, incluso para entrar a la escatología necesitamos las dispensaciones y los pactos para poder entender escatología. Así que la próxima semana vamos a continuar con lo que es la escatología, y ahora entramos un poquito más de lleno. Vamos a ver las escuelas de interpretación literal, alegórica, las diferencias entre Israel y la iglesia. Vamos a entrar en esos temas. Y así eventualmente vamos a ir profundizando más lo que es la escatología. La escatología no solamente es decir, como les decía, quién es la mujer que aparece en el capítulo 12 con una luna en su cabeza. No solamente es eso, tratar de descifrar. La escatología es un estudio sistemático del plan de Dios, y sobre todo entenderlo nosotros mismos en su aplicación. Amén. Así que vamos a tratar de ir profundizando poco a poco. Hay muchos temas que tocar, pero necesitamos sembrar las bases, cimentar, amén, todas las bases para poder entender todos estos temas que vienen en el futuro. Amén. Así que los esperamos la próxima semana. Dios me le bendiga. Le damos las gracias por haber acompañado y por compartir este enlace. Amén. Envíelo a sus amigos, a sus familiares, a su iglesia. Si hay emisoras que están inscritas en la página, transmítalo. No tenemos ninguna dificultad con ello. Amén. Así, porque queremos expandir el evangelio sin fines de lucro. Hagamos la obra, hagamos la gran comisión que el Señor nos dejó. Amén. Dios me bendiga. Fue un placer.